El título de la enseñanza de esta noche es En un torbellino. Le voy a pedir a Laurita que nos haga favor de leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 14, en un torbellino. Adelante, Laurita. Amén. Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Yahweh, el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Amén. Gracias, Laurita. Nos encontramos en Segunda de Reyes 2, del 1 al 14. El título de esta noche es En un torbellino. Para ponerlos en contexto, dice la Escritura que después de que Elías llegó a ejecutar a los profetas
tenía Jezabel a su servicio. Eran en total 850 falsos profetas. Los degolló a todos. Y cuando Acab, el rey Acab, le notifica a su esposa Jezabel, una bruja, lo que había hecho Elías, esta mujer le envió un mensaje al profeta, le envió un mensajero. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos, refiriéndose a los profetas que Elías había degollado. 850, imagínense ustedes, los degolló. Los retó primeramente y después los degolló. Así que Elías, al verse amenazado por Jezabel, era una bruja. Hoy, para quienes todavía no se percatan mucho del mundo espiritual, existen algunas brujas en el ámbito musical secular, y ahí está de nueva cuenta Jezabel como Jay-Z, JZ, que representa Jezabel, sí. Ahí está Ira también, otra bruja jezabélica. Entonces Jezabel no ha desaparecido, siempre ha estado, porque las fuerzas del mal siempre van a estar ahí. Pero una vez que Jezabel, la esposa de Acab, del rey Acab, manda a amenazar, le manda un mensajero a Elías, Elías corre y se esconde, el gran profeta. Imagínense, después de que había ejecutado a 850 falsos profetas, que vuelvo y reitero, es la misma estadística que narra y data las escrituras, es la misma que siempre va a existir. Por cada 850 falsos profetas del enemigo va a existir un Elías. Esa es la estadística, para que te des una idea de lo que pasa alrededor tuyo. Y no vayas a escuchar a cualquiera. Hay uno por cada 850. Esa es la estadística. Y Jezabel sigue existiendo. Ahí está Ira, ahí está Madonna, ahí está Jay-Z, que ya ni pena les da de ponerse las iniciales de Jezabel. Y así por nombrar algunas de esos cantantes seculares que además son brujas de manera literal. Entonces narra la historia que Elías corre y se esconde y le dice al Señor: basta ya, that's enough, ya fue suficiente, Señor, en este torbellino de la vida. Creo que ya fue suficiente, ya han sido demasiadas cosas las vividas contigo, he sido fiel, y creo que hasta aquí. Así le dice al Señor: basta ya, después de que Jezabel lo manda a amenazar. Se amedrentó el profeta. Así que el Señor, en su misericordia, manda a suceder a Elías. Y esta es la historia donde Elías le pasa la batuta a Eliseo. Eliseo sucede a Elías, dicho de otra manera. Hay mucho que aprender en esta historia, amados. Una vez puesto en contexto, la vida de Elías, como tu vida y como la mía, es un torbellino. Ha sido un torbellino de actividades. Desde el momento que Elías salió de la nada para enfrentarse al rey de Israel, hasta todas sus aventuras de gran emuná en el arroyo, donde lo alimentaba un cuervo, en la casa de la viuda, donde no había harina más que para alimentar a uno y dejarse morir. Historias fabulosas que tenemos mucho que aprender de ellas. Donde le dice Elías: prepárame a mí primero una torta ahí cocida bajo las brasas. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué era egoísta? Primero como yo. No, para que el Señor pudiera multiplicarle a la viuda el pan. Por eso es que tenía que comer primero el profeta,
pasó una serie de situaciones en su vida, Elías, que prácticamente empezó siendo un torbellino su vida y terminó en un torbellino, como tuya y la mía. Después del arroyo seco, donde lo alimentaba el cuerpo, le llevaba carne en la mañana, carne en la tarde, la casa de la viuda, la situación que vivió en la casa de la viuda, hasta su gran victoria en el Monte Carmelo, donde degolló a los 400 falsos profetas de Baal y a los 450 de Acera, y hasta su caída, restauración, y cuando el Señor lo mantiene en una inactividad, porque se va Elías, huye Elías, sintiéndose que amedrentado y que Jezabel lo iba a perseguir hasta matarlo. Salió huyendo después de que había sido muy valeroso en asesinar, en degollar a esos 850. Ahora está en esta historia por terminar su vida. El versículo 1 del texto aquí escrito deja claro que Elohim está a punto de sacar de este planeta Tierra al gran profeta Elías. Se irá de la tierra, así tal como vivió aquí, en un torbellino. Como hemos vivido tú y yo en esa vida, en un torbellino. De repente está todo bien, de repente nos tenemos que ir a la cueva, de repente nos tenemos que ir al río, de repente tenemos que correr al Líbano, a una nación extranjera, a escondernos, y esta es la vida. Mientras Elías está viviendo sus últimos días o sus últimas horas en este planeta Tierra, es muy interesante ver cómo se comportó. Y vuelvo y reitero lo que les he explicado en otras enseñanzas. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que siéntate ahí y retírate. Quédate ahí postrado. Jamás. El Señor a Abraham, ya casi siendo de 100 años, le dice, sigue caminando, no te detengas. ¿Qué vemos que está haciendo Elías en sus últimas horas de vida sobre la faz de esta tierra, de este planeta? Planeta, es plano, planeta. Es una tierra de una sola faz, como dice la Escritura, con un domo o una cúpula. Sigue caminando. Siguió caminando. No es que el Señor le dijo, perfecto, ya me quedó claro. Creo que ha terminado tu labor sobre la faz de la tierra. Voy a levantar el Eliseo para que te suceda y quédate ahí postrado esperando a que lleguen los carros de fuego. Claro que no. ¿Qué vemos que está haciendo Elías? Lo que debemos de aprender a hacer también nosotros. Seguir caminando. Bajo ninguna circunstancia se quedó ahí postrado y decir, aquí voy a esperar en la comodidad de mi hogar a ver a qué horas el Señor me viene a recoger. Porque como eran todos profetas, si te fijas en la historia, hasta los hijos de los profetas a cada ciudad que iban llegando, le decían a Eliseo, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? En cada ciudad. ¿Qué representa esto, amada y amada? Representa que el Señor, de una manera paralela, por partida doble, a la vez que nos está mostrando cómo Eliseo sucedió a Elías, un profeta sucede al otro. En un torbellino, cuando venga Yeshua en un torbellino, los profetas de todo el mundo, los verdaderos profetas del Eterno, en todos los lugares, así como lo vemos aquí, en 4 lugares diferentes, en Gilgal, en Betel, en Jericó y en el Jordán, en todo lugar, el Señor va a revelar, amado y amada, va a revelar. Yeshua ya viene, como lo ha estado revelando. Ya vengo pronto, ya viene
Yeshua en un torbellino y nos va a llevar así. Los que quedemos vivos, como dice la Escritura, como hizo con Elías, es un paralelismo de lo que vamos a vivir. Los que quedemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con Yeshua en las nubes, como fue arrebatado Elías en un torbellino. Y además la historia narra aquí, y te lo voy a ir desglosando, cómo la vida de Elías, el profeta, y cómo tu vida y cómo la mía, desde que nacemos, desde que aparecemos en escena, en el escenario de este planeta, es un torbellino. Y como torbellino, a los que amamos su santo nombre, partiremos también con él en un torbellino. Elías no vivió como un hombre que sabe que le queda poco tiempo. De hecho, vivió como un hombre que creía que tenía todo el tiempo del mundo. Prosiguió a sabiendas de que ya iba a partir. Lo sabía Elías, lo sabía Eliseo, lo sabían los profetas y hasta los hijos de los profetas. Yahweh le había revelado que ya Elías iba a partir. En todas las ciudades en donde llegaron, todos ya sabían. Así, cuando venga nuestro Mesías, cuando esté a punto de llegar, Él va a revelar a sus siervos los profetas, como ya nos ha estado revelando. Elías ha sido un gran ejemplo para todos nosotros que estamos esperando ese momento de la venida de nuestro Mesías, ese momento donde también nosotros dejaremos este planeta de una sola faz, dice la Escritura, de sobre la faz de la tierra. No es una esfera. Es un ejemplo que debemos de seguir, lo que hizo Elías a sabiendas de que ya iba a partir en sus últimas horas de vida. Y si fuéramos nosotros honestos en esta hora con nosotros mismos, toda persona salva aquí admitiría que está esperando ansiosamente ese momento de estar en la presencia del Señor en su gloria. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí mientras tanto, amado y amada, mientras estamos esperando? Pues vamos a hacer justamente lo que muestra este pasaje de Elías en sus últimas horas de vida sobre la faz de la tierra. Lo que habla este pasaje, lo que habla este relato. Vemos aquí cómo Elías pasó sus últimas horas mientras esperaba un torbellino. Pero ahora no iba a ser un torbellino de lo que había sido su vida, sino un torbellino que lo iba a llevar a la presencia del Altísimo. Amados y amadas, uno de estos días todos nuestros viajes terminarán. Nuestra vida en esta tierra terminará como la de Elías. Y aquellos que sean salvos dejarán este mundo por el camino del cementerio o por el camino del arrebatamiento o del Natsal. Así como dice la Escritura, los que hayan muerto en Yeshua serán resucitados primeramente y después nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en un torbellino. Así que de cualquier manera saldremos de aquí en un torbellino, como dice esta historia, a la presencia de nuestro Abacadosh. Y hasta que llegue ese día, amados y amadas, debemos vivir nuestras vidas de una manera que agrade al Eterno, así como hizo Elías, de una manera que honre su santísima voluntad. Elías es una muestra latente de cómo nosotros podemos hacer en
un vistazo a la vida de Elías y veamos la forma en que pasó sus últimas horas esperando un torbellino. Es un tiempo para considerarlo. Dice la Escritura, aconteció que cuando Yahweh quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Según este versículo, Elías conocía la preciosa verdad de que iba a ser levantado al cielo sin tener que pasar por la muerte. ¡Qué privilegio! Que solo había disfrutado para aquel entonces una sola persona, acorde a las Sagradas Escrituras en Génesis 5, del 21 al 24. Cuenta la historia de un hombre llamado Enoc. Fue un hombre que vivió y caminó con el Señor, y cuando terminó su tiempo aquí, Elohim simplemente se lo llevó sin que él tuviera que pasar por la muerte. Este es el evento precioso que Elías estaba a punto de vivir, como le había acontecido ya previamente a Enoc, acorde a la Biblia. Por cierto, amados y amadas, esto es algo que nos podría pasar también a ti y a mí. Si es la voluntad del Eterno en este último tiempo que sigamos con vida, así nos va a acontecer como en esta Escritura. Seremos arrebatados en un torbellino. Así como lo muestra la Biblia, que habrá un evento futuro conocido como el Natsal o como el arrebatamiento, cuando nuestro Mesías Yeshua regresará en las nubes sobre esta tierra y llamará a su pueblo. Nos llamará a nuestro hogar eterno, al cielo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Un evento precioso que nos podría suceder a cualquiera de los que estamos aquí presentes en esta noche. Igual lo relata Primera de Corintios 15, 51-52. Y cuando esto suceda, iremos al cielo sin tener que morir. Muchos de los aquí presentes no veremos la muerte. Seremos arrebatados en el Natsal, en el arrebatamiento. ¡Qué emocionante! ¡Qué hermoso! Ante esta hermosa promesa debemos tener en consideración que debemos de caminar en santidad, amados y amadas, así como nos habla las Sagradas Escrituras. Elías estaba anticipando en esta historia un evento precioso, un evento maravilloso que está próximo también a suscitarse, el Natsal. El Natsal, que puede ocurrir en cualquier momento, pero también dentro de la cronología que Juan escribió en el libro de Apocalipsis. Nadie sabe, ya vimos esa enseñanza, más que el Padre, nadie sabe ni el día ni la hora. Así que no nos dejemos engañar. Pero sí hay un punto en la cronología de eventos en que esto se dará, indubitablemente. Pero no sabemos ni el día ni la hora, más que el Padre, nuestro Abba, es el único que sabe. Y aquí, en este relato que mi Abba Kadosh le preguntaba qué quería que compartiera con ustedes, y me dio esto para compartirles. Es hermosa esta historia, porque es un paralelismo con el futuro Natsal que estaremos viviendo próximamente y que sucederá acorde a las Escrituras, como le sucedió a Elías, en un abrir y cerrar de ojos. Y amados, quiero decirte que es literal, es en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que debemos de estar preparados. El Señor es tan poderoso que en un abrir y cerrar de ojos me llevó al tercer cielo. Nada más en donde abres y cierras. No sé, una fracción de segundo. Donde abres y cierras
meterse en un torbellino como nos vamos a ir algunos de nosotros próximamente en el Natsal. Tuvo que pasar por ciertos lugares. Y así será, no lo olvides, como dice la Escritura, y es literal, no está hablando en sentido figurado, en un abrir y cerrar de ojos. Nos iremos en un torbellino a su presencia. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de ello, amados y amadas? No perdamos nuestra emuná, no perdamos nuestra fe, porque hemos estado oyendo recurrentemente que el Señor ya viene y algunos dicen que lo tienen por tardanza. No lo tengamos por tardanza, el Señor tiene su tiempo. Dice la Escritura que este evento de Elías, al leer los versículos, se hace evidente que ya todos sabían, hasta los hijos de los profetas. ¿No? ¿Por qué no dice los profetas? Pues porque casi que era obvio que los profetas lo sabían, pero dice en todos los puntos los hijos de los profetas, y saliendo Eliseo los hijos de los profetas. Le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callar. Y así, en cada lugar donde iban llegando, en el versículo 3, en el versículo 5, en el versículo 7, Eliseo también ya lo sabía. Elías lo sabía, Eliseo lo sabía, los profetas lo sabían, la ciudad y hasta los hijos de los profetas sabían. Así, en este tiempo, ten por cierto que el Señor anunciará a sus siervos, los profetas, y hasta los hijos de los profetas van a saber que nuestro Mesías ya viene. Esta parte, esta historia, esconde en la segunda capa la historia del Natsal que te estoy platicando paralelamente a la historia de Elías. Todos van a saber, todos van a profetizar, todos van a avisar que el Señor está por regresar en el Natsal. No es algo que estaba oculto para los hombres, ni para los profetas, ni para sus hijos. Aún Yahshua lo predijo mientras vivía. Y si me fuere, os iré a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Aún los autores del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, también lo predijeron repetidamente. Pablo, Juan, Pedro escribieron sobre el Natsal. Es algo que está bien documentado en las Sagradas Escrituras. Por tanto, no hay excusa para que a nadie nos tome por sorpresa. Porque así como está hablando de esta historia, de una historia X, de la sucesión de Eliseo, de Elías, por Eliseo, paralelamente también, esta es una historia profética de lo que acontecerá en el Natsal. Los verdaderos profetas van a saber que el Mesías ya viene y que estamos a punto de irnos en un torbellino. ¿Y qué va a ser de ti, amado y amada, cuando esto esté a punto de suceder? Hoy es el tiempo de que hagamos algo al respecto. Si acaso todavía no te has alineado al 100%, no has alineado tu corazón con el Eterno y no quieres ser condenado y perderte por la eternidad, hoy es el tiempo de que hagamos algo al respecto. La puerta para que seas salvo verdaderamente está abierta de par en par. Todavía. Y si viene Yahshua,
avisando que viene pronto. Este era un evento sorpresivo. A pesar de que todas las personas sabían que Elías ya iba a partir, nadie sabía de los hijos de los profetas en qué momento. Nada más decían, ¿sabes que el Señor te va a quitar hoy a tu Señor, a Elías? Pero no sabían en qué momento. ¿Te estás dando cuenta? Nadie sabía. Bueno, sé que viene, pero sé que se van a llevar a Elías, pero no me dijeron que a las 3 de la tarde. El Señor va a estar avisando y ya nos está avisando, amados y amadas. Ya nos está avisando. Aún con esta historia profética, nos sigue avisando de que Él viene pronto. Si te fijas, si lees detenidamente la historia, ninguno de los hijos de los profetas sabía con exactitud a qué hora el Señor, nuestro Abacadosh, Yahweh, le iba a quitar a Eliseo a Elías. Y este vivió sus últimas horas anticipándose al acontecimiento que él ya sabía que se avecinaba. ¿Pero qué hizo? Siguió caminando y fue a 4 lugares diferentes. La Biblia es clara cuando nos dice lo que sucederá, también lo es cuando nos dice que no sabemos cuándo sucederá. ¿Estás entendiendo? Ya sabían los profetas que va a suceder, pero no a qué horas. ¿Sí? La Biblia dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, inesperadamente. No es que viene como ladrón, sino que está hablando en sentido figurado. No es ladrón, viene como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Pero te reitero que el Natsal cronológicamente está profetizado en el Apocalipsis por Juan, y hay una cronología de sucesos previo al Natsal. ¿Estás listo, amada y amada? Porque si no estás listo, este es el día, este es el momento de que empieces a prepararte. Dice la Escritura, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Mesías, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Entonces, la pregunta sigue aquí de pie. ¿Estás listo para la venida del Mesías? Al igual que el torbellino vino por Elías, Yahshua viene por ti y por mí. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Qué hizo Elías a sabiendas de que ya se retiraba? ¿Qué estás haciendo tú a sabiendas de que el Señor sigue profetizando de que el Mesías ya viene? Elías siguió avanzando en su propósito, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hace algún tiempo me llama un pastor, ¿qué hago? Me encierro en mi casa y dejo de trabajar. No, Señor. Al contrario, sigue caminando, sigue avanzando en el propósito, en el llamamiento santo que el Señor te ha hecho. No nos podemos quedar ahí cruzados. Aunque venga el hambre, aunque venga la adversidad, las situaciones que vengan, no nos podemos quedar cruzados y tampoco podemos decir, ya tengo 60 años, es tiempo de retirarme, bajo ninguna circunstancia. La Escritura dice, el que no trabaje, que no coma. Mientras Elías anticipó su partida de este mundo, continuó viviendo siempre como lo había hecho, aún en sus últimas horas. Continuó caminando en humildad y en obediencia delante del Señor. Nota las palabras del gran profeta Elías.
ha enviado a Jericó. En el versículo 6, Yahweh me ha enviado al Jordán. Si Elías hubiera sido como muchos, hoy en nuestros días, habría pasado sus últimos días en la playa, ahí en el Caribe. O habría dicho, ya me retiro, ya me toca retirarme. Pero no. Habría pasado su tiempo haciendo cualquier cosa, menos tener tiempo para buscar las cosas del Eterno o servirle al Señor. Sin embargo, Elías conocía una verdad que mucha gente jamás aprende. No hay llamado más alto que el de seguir al Señor, que el de servir al Señor y de hacer lo que Él nos ordena que hagamos. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? A mí nadie me ordena, a mí nadie me va a matar. Ay. Si no quieres que te ordenen, pues no tienes definitivamente madera de siervo. La lección para nosotros es esto. Nunca llegará el día en que podamos dejar de servir al Señor. Aunque sepamos que ya nos vamos, aunque el Señor nos indique que nuestra partida, como Elías, podría ser hoy mismo, debemos de seguir buscando vidas llenas del Espíritu Santo y con una entrega al llamado que el Señor nos ha hecho. Hace algún tiempo llegué a los Estados Unidos porque había una reunión en mi iglesia y donde abro la puerta de la casa de una de las pastoras, de los 5 pastores que había, vi la muerte y me quedé congelada. Estaba iniciando en el camino del Señor y no estaba acostumbrada a recibir tales visiones y menos de ver la muerte. Pastora, te exijo que me digas qué viste. Soy tu madre espiritual. Y había una reunión, había una fiesta, imagínense ustedes. Le dije, después de que se termine la fiesta conversamos. Se termina la fiesta y de nuevo me toma de la mano, casi me la tritura. ¿Qué viste? Vi la muerte. Me dice el Señor que aliste su casa porque morirá. Y la respuesta de la pastora me dijo, you're right, tienes razón. Me acaba de decir el Señor, así como les estaba revelando aquí a los profetas y a sus hijos. Ya me voy. Le dije, pastora, en la iglesia están diciendo que usted tiene un cáncer temporal, pero el Señor me está diciendo que aliste su casa, porque ciertamente morirá. El Señor siempre nos va a avisar, amados y amadas. ¿Saben qué hizo esa anciana pastora de 72 años? Lo que Elías, hasta el último momento, siguió trabajando para el Señor. Y me decía, prepárate porque tú vas a estar en el ministerio, te voy a ministrar con cáncer terminal todos los días. A las 7 de la mañana el desayuno, me despertaba y me decía, te dormiste a las 3:45 de la mañana, pero yo seguí hablando a tu espíritu, porque tú vas a ir al ministerio y te necesito preparar. En ninguna parte dice la Escritura que te retires, ni que te vayas al Mar Caribe a tomar agua de coco. Tenemos que seguir. Me impresionó, amados, con cáncer terminal, y se quedaba hablándome y hablándome y hablándome y hablando. Le estoy hablando a tu espíritu, y yo dormida ahí sentada en la alfombra tirada en el piso. Impresionante. Impresionante. Para tomarlo en cuenta. No nos podemos amedrentar, venga lo que venga, y decir, ya me voy a ir a retirar.
Ya no hay nada que hacer, como el Señor ya viene, me escondo en mi casa, me encierro y aquí me dejo morir. No. ¿Qué hizo Elías? Antes de retirarse en un torbellino, continuó avanzando eficazmente, caminando. Y no piensen que iba en un Mercedes-Benz, caminando de ciudad a ciudad, de ciudad a ciudad, de ciudad a ciudad, avanzando eficazmente. El Señor iba conduciendo a Elías de un lugar al otro. Elohim estaba llevando al profeta a ese lugar del cual tenía la intención de que visitara antes de que se lo llevara. En Gilgal. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Este lugar fue el primer lugar donde acampó Israel cuando cruzaron el Jordán y entraron en la tierra prometida. Bien podríamos decir que Gilgal fue un lugar de los nuevos comienzos. El Señor le empieza a pasar revista al profeta antes de partir, hacer una pequeña remembranza. Mira, todo esto hemos vivido tú y yo aquí en la tierra. Desde que decidiste aceptar mi llamado y serme fiel, y desde que decidiste, aquí no hay retiro hasta que tú me llames a tu presencia, Señor. Podríamos decir que Gilgal fue el lugar de los nuevos comienzos. Ahí siempre estuvieron las batallas, aunque no las combatía. Estaba todo el pueblo de Israel en un lugar seguro. Era un lugar de preparación y de comunión con el Señor. Ahí renovó el pueblo de Israel sus convenios. Ahí se fortalecieron en la relación con el Eterno. Para Elías había llegado el momento, amado y amada, de recordar cómo empezó todo para él. Llegó el momento en que el Señor lleva a Gilgal a recordar cómo el Señor lo llamó y cómo lo usó para su honra y para su gloria. En Betel, versículos 2 y 3, un lugar santo para el pueblo de Israel. Fue en Betel donde el patriarca Jacob se encontró con el Señor cara a cara. Betel fue el lugar del altar y de la total dependencia de Elohim. Betel fue un lugar de la revelación, un lugar donde Elohim se hizo conocido y donde se hizo grande a los ojos de los que lo adoraban. Para Elías, Betel era un lugar para reflexionar sobre todos los altares que había experimentado en su vida. Recordó cómo su vida había sido vivida en total dependencia de nuestro Abacadosh. Jericó, versículos 4 y 5. Para el pueblo de Israel, Jericó representa el poder de Elohim para dar la victoria en el día de la batalla. Ese fue el lugar de su primera gran conquista en la tierra prometida. Jericó fue el lugar de la victoria y el poder. Y para Elías, Jericó fue un lugar para recordar todas esas grandes victorias que había disfrutado en su vida al lado del Eterno. Podía reflexionar sobre todas las grandes cosas que Yahweh había hecho a través de él. Aquellos días del cuervito que enviaba el Eterno para alimentarlo. La vasija de harina, el niño resucitado, la victoria en el Carmelo inundaron la mente del profeta, recordando esas poderosas victorias. Y por último, en el Jordán, para Israel, amado y amada, para ti y para mí, porque somos Israel, en el versículo 6 y 8. El Jordán marcó el final de los vagabundeos por el desierto.
que marque el Jordán, el vagabundeo que has estado dando en tu vida, con un pie adentro y otro afuera. Y que decidas de una vez por todas visitar el Jordán en esta última ocasión y no más dejar de estar vagabundeando por aquí y por allá. La imagen de la muerte, el lugar donde murieron los peregrinos. Cuando cruzaron el Jordán ya no eran peregrinos, sino un pueblo que había llegado a casa. Ya entiende que ya llegaste a casa y deja de estar vagabundeando, ya no eres más peregrino. Ya el Señor te ha recibido en casa. El Jordán fue un lugar de la muerte. Hay que morir al mundo para ser recibido a casa, en casa. Para Elías fue el lugar perfecto para reflexionar sobre todas las formas en que había muerto a sí mismo durante sus años como el gran profeta de Elohim. ¿Qué te falta a ti, amado y amada? ¿Qué te falta a ti que necesitas hacer morir en tu vida para que ya no sigas más vagabundeando por allá? Ahí Elías pudo reflexionar sobre el hecho de que había vivido una vida desinteresada y que había vivido una vida para la gloria de Elohim. Murió todo a la carne, dejó todo el peregrinaje. Ya no voy a andar de aquí para allá sin rumbo como muchos andan. Ahora voy a brincar el Jordán, voy a cruzar el Jordán y decido llegar a casa y servirle al Eterno de manera desinteresada. ¿Qué significa todo esto para ti, para mí, para nosotros? Los viajes de Elías nos muestran algo del proceso de nuestra vida, de la emuná, de nuestra vida con el Eterno. Primero todos, absolutamente todos, tenemos que pasar por Gilgal. Es decir, todos como cristianos tuvimos un comienzo cuando nos encontramos con el Eterno, cuando tuvimos un encuentro personal con Yeshua. Yeshua mismo dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y ahí estamos a salvo, estamos en comunión con el Señor. Un tiempo de preparación espiritual para las batallas que indubitablemente nos van a esperar a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Luego, a medida que crecemos en el Señor y aprendemos a orar, llegamos a Betel. Al tiempo de nuestro caminar con Yeshua, en Betel aprendemos a caminar en dependencia del Señor, ya no en autodependencia, haciendo lo que nos dé gana, en rebelión, sino a caminar dependientes del Mesías Yeshua. Es el tiempo en que comenzamos a madurar en el Mesías. Luego, si crecemos como deberíamos, como se supone que deberíamos de crecer, llegaremos a Jericó, donde nuestra vida en el Señor está llena de victorias en las batallas de la vida. Y así eventualmente experimentamos nuestro Jordán. Ahí llegaremos al final de nuestro viaje, así como hizo Elías en el Jordán. El Jordán no es un mal lugar para terminar, es simplemente una entrada a la presencia y a las bendiciones de nuestro Abacadosh. Es la entrada a nuestro último paso, que es la gloria eterna. Aleluya. Ahora, amados y amados, veamos esto. La vida en Yeshua no está destinada a ser una vida de estancamiento. Aquí lo podemos ver en esta historia. Es
está destinada a ser una vida en constante progreso. Y hemos de pasar sí o sí por todas estas 4 fases importantes de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor. En constante progreso, sí y solo sí decidimos obedecerle, como nos ha estado enseñando, con una obediencia absoluta como hizo Elías. El Señor quiere hacernos crecer y moldearnos a su imagen, hacernos a su semejanza. Él nos lleva de un lugar a otro a lo largo del camino de la vida, en la que nosotros, al igual que Elías, simplemente sigamos en humilde obediencia a su voluntad, obedeciéndole con humildad a todo lo que Él nos mande. Después de todo, el mayor regalo que podemos darle a nuestro Abacadosh somos nosotros mismos, amados, porque de nosotros mismos, de sí, no tenemos nada más que darle, totalmente entregados y dedicados a su voluntad, pero en su totalidad, amado y amada, como hizo este varón, como hizo este profeta. Es como el Eterno quiere que caminemos, como hizo Elías, mientras recorría sus últimos kilómetros aquí sobre la faz de esta tierra. No tuvo ni siquiera que recorrerlos solos. Para nada iba Eliseo, su sucesor, con él. Quizá los versículos 2, 4 y 6 de esta historia nos podrían llevar a creer que Elías quería quitar a Eliseo, que se quedara atrás, por favor, retírate. Sin embargo, estas declaraciones solamente nos las dejan aquí escritas para probar que Eliseo seguía fiel a Elías, seguía fiel en su amistad y en su compañerismo. No te voy a dejar. Espérame aquí porque el Señor me mandó a Gilgal, me mandó a Betel, me mandó a Jericó, me mandó al Jordán. Y Eliseo le respondía, no te voy a dejar, te voy a acompañar. Cuando Elías completó sus tareas sobre la tierra, no se apartó de aquellos que podían animarlo, continuó caminando en comunión, no solamente con el Eterno, sino también con otros, particularmente con Eliseo, su sucesor, que si lees las Sagradas Escrituras, Eliseo, cuando le dice Elías aquí en esta historia, antes de partir, dice que cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, cuando habían pasado el Jordán, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué maravilla lo que le pide, qué belleza. A lo mejor cualquiera diría, qué Eliseo tan envidioso, porque está solicitando tal cosa. Estaba solicitando tal cosa como lo que el Eterno suele darle a los primogénitos, amado y amada. Una doble porción. Dice, le toca doble bendición al que abriere matriz al primogénito, dice la Escritura en Deuteronomio 21:17. Así que Eliseo, haciendo uso del conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la Torá, de la ley, le dijo, te ruego, ¿cómo le dice? Te exijo, te mando, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Qué bendición! Por supuesto que de manera implícita nos hace ver aquí que Eliseo conoce la palabra del Eterno y le pidió con conocimiento de causa, dame una doble porción, soy tu hijo primogénito espiritual, me corresponde doble porción. ¡Qué bendición, amados! No podemos, como muchos
ellos pretenden hacer andar solos por el camino. Esta historia también nos enseña que no debemos de andar como llaneros solitarios, sino andar así como Yeshua mandó, vayan de dos en dos. Eliseo, Elías, así es como debemos de caminar, previo. Así que le responde Elías: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me vieres, pues entonces no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así vamos a subir tú y yo, amados y amadas, en un torbellino. El Señor nos va a apartar, dice la Escritura, sin ver la muerte. Los que hayamos quedado vivos, no veremos la muerte, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Grábatelo muy bien, tenemos un Elohim poderosísimo. Yo ya lo viví, Él lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como sucedió aquí en esta historia, que paralelamente está hablando proféticamente de la venida del Mesías. Así va a suceder. Seremos arrebatados en un torbellino sin ver la muerte. Amén. En un torbellino. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa palabra. Gracias, Abacadosh, por hacernos ver que también nuestra vida es un torbellino, y en un torbellino seremos arrebatados juntamente con el Mesías. Gracias, Abacadosh, por estas cuatro partes, por estas 4 ciudades, por estos 4 lugares por el que cada cristiano, cada hijo tuyo debe caminar y debe estar en un momento de su vida para ir creciendo en ese proceso hermoso, Señor, que conduce a tu presencia, a una presencia eterna, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Abacadosh. Gracias, Señor. Ayúdanos a pasar de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán, y del Jordán, Señor, en un torbellino.